Vamos a volver a tratar el tema. Recién lo tuvimos a Betiana Cabrera Fasolis con una posición muy clara respecto al aborto. Vamos a buscar otra opinión, el otro costado. Lo interesante es tener todo el abanico. Vamos a entrevistar a un querido amigo, ex compañero de trabajo. Estoy hablando con Javier Cámara, periodista. Hola Javi, un abrazo. Eduardo soy. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día para todos. Muy bien, Javier. ¿Vos todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Mira, Aquí estamos trabajando. Javier, ¿has visto la encuesta de Gustavo Córdoba? Estamos hablando un poco de ese tema. Nos apartamos un poco de la visita del presidente Macri para explicar este tema y opinar sobre esta cuestión que tiene un contenido mucho más social y mucho más vinculado con un tema que, digamos, de alguna manera siempre provoca polémicas, posiciones enfrentadas y puntos de vista absolutamente lógicos y hasta previsibles, diría. Bien, ¿Cómo sí, ves la sí, situación? estuve viendo, Eduardo, el trabajo que hizo la gente que trabaja ahí con Gustavo Córdoba. Mira, lo primero que se me viene a la cabeza son dos cosas. La primera, que hay que decir, me parece que es un principio del derecho, que vos que conocés mucho de derecho sabés bien, que señala que la estadística no hace la ley. Eso como un principio general, ¿no? Sí, claro. La segunda es que los periodistas y los consultores somos cada vez menos serios y más irresponsables en el manejo de una de las cosas más importantes que se nos ha confiado, que es la verdad. ¿Por qué te digo esto? Por culpa de estas cosas, de la irresponsabilidad que tenemos algunos periodistas y algunos consultores, la gente común y los periodistas en general dudamos cada vez más de las encuestas de opinión por diversos motivos. Hace unos años, me acuerdo cuando estábamos haciendo una diplomatura con el extrañado y reemplazable Fernando Mica, lo teníamos de compañero ahí al FER, el por entonces más importante consultor del país dijo así en plena clase, toda clase todos éramos periodistas, sin ningún miramiento ético ni pudoroso, que por lo general las encuestas que se publican benefician a quien las paga. Yo no conozco personalmente la directora del trabajo pero en su Twitter apenas me llegó, encontré varios retuiteos de opiniones de reconocidas activistas pro aborto de Córdoba, que están absolutamente a favor del aborto y que militan a favor del aborto en Córdoba. De lo que deduzco que la directora de esta encuesta también está a favor del aborto. Mira, me lo puse a repasar porque me interesa mucho el tema, vos lo sabés muy bien. La primera pregunta del trabajo está mal formulada, no solo gramáticamente, porque dice en relación al derecho de abortar, y gramáticamente vos sabés bien que se dice en relación con el derecho a abortar, pero eso es una minucia, ¿no? En lo conceptual es deshonesta la pregunta porque en realidad no existe hoy en Argentina un derecho a abortar. Es más, el aborto es un delito y las sanciones que no se aplican solamente porque hay excepciones, no por ley, lo aclaramos, sino por un protocolo de la Corte que además es engañoso, injusto y tremendamente machista, porque deja sin sanción ni se interesa ni siquiera por buscar investigar a quienes cometen violaciones, pero sí condena a muerte a una criatura por nacer, que puede ser una mujer que se está gestando en el vientre de su mamá, ¿no? Además sin poder opinar ni tener parte en el asunto que se lleva a su vida. No obstante, estas disquisiciones pequeñas, según esta encuesta, casi el 56% de la muestra dice estar en contra Sí, claro. del supuesto derecho a abortar. Casi el 50% considera que el aborto es un atentado contra la vida. Sin embargo, en La Voz del Interior, del día, ¿cuándo fue? Antes de ayer, el título que eligen, lo tengo acá presente para poner, dice, el 65% de los cordobeses a favor de una ley de aborto legal. Wow, me fui a ver dónde estaba ese dato en la encuesta. Y es complicado encontrarlo. Sí, porque es la cuestión legal, la valoración legal que hace, ¿no? No a favor del Sí, aborto, sino de la ley sobre el aborto. claro, Es... pero fíjate, Eduardo, cómo está formulado. Dice, apoyaría una ley de salud reproductiva que incorpore más educación sexual, distribución de anticonceptivos y aborto legal. Dice la encuesta que el 65,7% de los encuestados se dijo de acuerdo con eso, y de eso se agarra La Voz del Interior. Ahora, yo pregunto, esta pregunta
¿Apoyaría una ley de salud reproductiva que incorpore más educación sexual, distribución de anticonceptivos y aborto legal? Obviamente está direccionada, ¿por qué? Porque mezcla dos cosas que están absolutamente aceptadas por la inmensa mayoría de la sociedad, como es la educación sexual y los anticonceptivos, con el aborto legal, que como la misma encuesta dice, está considerado como un atentado contra la vida por el 50% de la población, con lo cual hay una contradicción estadística importantísima en la encuesta o en la formulación de la pregunta o en la gente que respondió, porque ¿cómo puede ser que alguien que considera que el aborto es un atentado contra la vida pueda decir también que apoya una ley que lo promueve? Está bien. No sé si me explico. Javi, Claro. déjanos hacerte una preguntita. Sí. Joel te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Crees que, por fuera de estos números, digo, la sociedad, inclusive en realidad, para acotarlo más, el Congreso o el mundo político está preparado para un debate de este tipo? O sea, para decir, ¿tenemos que legalizar el aborto en ciertas situaciones? El debate se está dando desde hace muchos años, ¿eh? Hay una... Pero para llegar a una ley en concreto, porque es cierto lo que vos decís. Bueno, por eso, pero por eso te digo, una cosa es decir, como se suele decir, hay que debatir este tema. Sí, se está debatiendo, hace muchísimo que se está debatiendo. Lo que no se ha llegado todavía es a una ley. Pero entonces, si lo que quieren no es el debate por sí mismo, sino la ley, que digan, bueno, muchachos, queremos la ley, no es que el versito de que queremos debatir, porque el debate se está dando. Es más, en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado ha habido debates. Que todavía no haya la cantidad de legisladores nacionales que por su propia posición no estén dispuestos a apoyar el aborto, porque claro, no te olvides lo que dice esta misma encuesta que se ha elegido una partecita nomás. Más del 50% de la gente considera que, o casi el 50% considera que el aborto es un atentado contra la vida. Sin embargo, vos lees el título de la voz al interior y pareciera que todos somos abortistas. Olvídate de la voz y hablemos de la situación y lo que dice la encuesta. El 55% en general está en contra del aborto, el 35% a favor y el 10% no sabe. Lo que me llama la atención, Javi, es que dentro de ese 30% que está a favor del aborto, hay una parte que confiesan ser o admiten ser miembros de la Iglesia Católica que está a favor del aborto. ¿Eso es entendible? Sí, ahí hay dos cosas, Eduardo. La encuesta no discrimina, pone católicos, pero muy probablemente quiera decir cristianos. Los católicos son los que pertenecen a la religión católica, claro, que fueron bautizados, ¿no? Y cristianos, hay un montón de cristianos que no son católicos, sino que son protestantes, digamos. Incluso los cristianos no católicos, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, suelen ser aún más antiabortistas que algunos que se dicen católicos, ¿no? Esa es una cuestión pequeña. Y la otra es que, bueno, vos sabés que en Argentina creo que el 70% de la población es bautizada en la Iglesia Católica. Sin embargo, digamos, después en la vida se reconocen no ser católicos o no actuar como tales o no tener ningún tipo de dependencia. No obstante, Edu, lo hemos hablado muchas veces, me parece que este tema, si bien pasa por la religión, ojalá tuviéramos la madurez cívica de afrontarlo como ciudadanos. Digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con la política esto también. No con la política partidaria baja de las chicanas, sino con la alta política. Porque ¿qué es la política? Lo decía Aristóteles. Bueno, parezco este hombre que cita a los griegos, como es Grondona, pero no quiero parecer Grondona. Pero Aristóteles decía, ¿no?, que la política es la forma en que los hombres nos organizamos para vivir en comunidad.